Alerta en Colombia por plan pistola contra policías y militares. Pues aquí no podemos nosotros descuidarnos o seguir llevando las cosas como únicamente. Y hemos visto los casos donde se les dice, se les llama, no salgan y salen. Se les dice no anden solos. Las dos cosas como mínimas que hemos dicho, lo mínimo que debe hacer, no vamos a escondernos. Por el contrario, debemos ser contundentes, pero tomando todas las medidas. Como en la terrible y dolorosa época del capo Pablo Escobar, la organización terrorista ELN y bandas criminales le pusieron precio a la cabeza de cada uniformado. Radiograma secreto, Comando General, Fuerzas Militares, Octava Brigada. Comunicación interceptada, Sistema de Alerta Permanente, ELN, Grupo Armado Organizado. Ordenan atentar miembros Fuerzas Militares, cualquier parte territorio nacional. Activo, reserva. Ofrecen 2 millones de pesos, hombre caído. La macabra estrategia deja al menos 14 muertos y la alerta se extiende a 10 regiones del país. Este plan, según nuestras alertas tempranas, se estarían presentando en los departamentos de Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño, Arauca, Norte, Santander, el departamento del Cesar, Córdoba, el municipio de Suacha, en Cundinamarca, y el distrito capital. En el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Negret, explica los resultados del monitoreo que han puesto en alerta a las autoridades colombianas sobre el denominado Plan Pistola contra militares y policías y exige, ante los riesgos detectados, labores de inteligencia que neutralicen la creciente amenaza de bandas criminales y la guerrilla del ELN. ¿Cómo están operando estas agrupaciones ilegales y a qué responde el mortal plan contra los miembros de la fuerza pública? ¿De qué forma el gobierno del presidente Juan Manuel Santos debe contener este accionar criminal contra policías y soldados? El análisis y el debate con la reconocida periodista Salud Hernández Mora y el congresista Antonio Navarro, copresidente de la Comisión de Paz del Senado. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, la amenaza latente que enfrenta en este momento la policía y algunos sectores militares en Colombia. Bandas criminales como el Clan del Golfo y las autodefensas gaitanistas, junto a la organización terrorista ELN, vienen realizando desde hace varios días un plan pistola contra los uniformados. La noticia, la Defensoría del Pueblo prendió las alarmas frente a esta macabra estrategia de asesinatos de miembros de la fuerza pública. Al menos 14 crímenes de policías y soldados ocurridos en las últimas 2 semanas en varias regiones del país estarían relacionados con el tenebroso plan organizado por estas organizaciones criminales. El punto clave de la noticia, la grave denuncia se conoció después de que Noticias RCN y el programa La Noche obtuvieran en exclusiva una serie de radiogramas, es decir, de documentos internos de las fuerzas militares que alertan en ese momento frente a la amenaza de asesinatos. El documento contiene algunas instrucciones para extremar las medidas de seguridad, entre ellas la de no utilizar el uniforme camuflado fuera de las instalaciones castrenses. El documento también advierte que tanto el ELN como las bandas criminales están pagando 2 millones de pesos colombianos por cada uniformado que sea asesinado. En este mes de mayo, mes de las madres, 14 de ellas tienen poco que celebrar. Todo lo contrario, lloran, lo hacen por la muerte de sus hijos quienes, cumpliendo con su deber, se convirtieron en blanco de organizaciones dedicadas al crimen organizado. Es un dolor que no solo sienten estas madres, lo siente un país que inerme ve cómo sus policías pierden la vida y rememora la época del capo Pablo Escobar, quien sembró terror en el país al ponerle precio a cada uniformado muerto. Pablo Escobar Gaviria, si usted tiene información... Pero esta vez las causas son diferentes. En ese entonces Escobar presionaba a través de este macabro modus operandi para que no lo extraditaran, mientras que en el presente pareciera ser retaliaciones de bandas criminales por los golpes propinados en su contra por las autoridades.
Le denominan Plan Pistola y su significado es simple y macabro: asesinar policías y militares por venganza, sembrar terror en las principales ciudades y, como aseguran expertos, obligar a comandantes locales de la policía a incurrir en actividades ilícitas a su favor. En resumen, dejarse corromper. Existen el denominado Plan Pistola mediante ataques y atentados contra la Policía Nacional y las fuerzas militares. Presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional, así como las autodefensas gaitanistas de Colombia. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, hay indicios de que este Plan Pistola es perpetrado por el ELN y las autodefensas gaitanistas, considerado un reducto de los paramilitares. Estos homicidios van a ser investigados y estarán dentro de la cadena de mando y del liderazgo de los cabecillas delincuenciales del Clan del Golfo. Pero también hay informes de inteligencia que indican que la muerte de alias Pablito, uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo, generó la orden de asesinar a los uniformados. Pues allí no podemos nosotros descuidarnos o seguir llevando las cosas como un y corriente. Y hemos visto los casos donde se les dice, se les llama, no salgan y salen. La macabra estrategia deja hasta el momento 14 muertos y 12 heridos en por lo menos 6 departamentos del país, mientras que la alerta se expande a 10 departamentos, incluido el Distrito Capital. La unidad investigativa del programa La Noche conoció este radiograma de las comunicaciones internas del Ejército colombiano, donde se pide extremar medidas de seguridad ante el ofrecimiento de organizaciones criminales de 2 millones de pesos por uniformado muerto. Invitamos a nuestros televidentes a que participen del tema de hoy en el programa La Noche, respondiendo a la siguiente pregunta: ¿cree usted que tiene sentido un proceso de paz en este momento con el ELN cuando este grupo criminal está ofreciendo 2 millones de pesos por policía asesinado? Es una de las preguntas que ustedes pueden responder a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche, de nuestro equipo periodístico, que están apareciendo a la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar a nuestros invitados el día de hoy en nuestros estudios de NTN 24. El programa La Noche está Salud Hernández, reconocida periodista, corresponsal del diario El Mundo de España y cronista del diario El Tiempo. Salud, bienvenida al programa La Noche. Hola, encantada, buenas noches. Está con nosotros también Antonio Navarro Wolf, senador colombiano por el partido Alianza Verde y copresidente de la Comisión de Paz del Senado de la República. Senador Navarro, bienvenido a La Noche. Buenas noches, ¿cómo está? Muchas gracias, Jefferson. A usted, senador, por estar con nosotros. Más adelante estaremos con el defensor del pueblo de Colombia, quien estará contextualizando esas denuncias que él ha venido haciendo, ese plan pistola que estaría siendo ejecutado en todo el territorio nacional en Colombia, según el cual bandas criminales estarían pagando cerca de 2 millones de pesos por cada policía asesinado. Estará con nosotros Carlos Negret, el defensor del pueblo. Voy a comenzar con mis invitados en este momento en estudio. Salud Hernández, ¿qué cree usted que busca el ELN y el Clan del Golfo con este plan pistola? ¿Es una amenaza para mostrar su poder o quizás la búsqueda de fortalecer, en el caso del ELN, su poderío político y en el caso del Clan del Golfo, buscar de pronto un acercamiento político con el Estado? Hombre, el ELN, bueno, buenas noches. El ELN yo creo que busca fortalecer su posición en la mesa de negociaciones. Resulta paradójico que esta misma semana el gobierno propicie un encuentro del ELN, de la cúpula del ELN con la cúpula de las FARC en Cuba, que permita ese traslado de guerrilleros del ELN a Cuba para reunirse y hablar supuestamente de paz mientras están en territorio colombiano diciendo a sus gentes que tienen que asesinar policías y los están asesinando. Eso resulta paradójico y demuestra la escasa voluntad de paz que tiene el ELN. Y en cuanto a los autodefensas gaitanistas, como se llaman ahora, tienen muchos nombres, pero son la misma cosa, es decir, la misma banda criminal, pues también en esas zonas quieren demostrarle a la policía su fuerza, quieren empezar a mostrar, en todos sus comunicados se ven que son un elemento, no solamente una banda criminal, sino una banda como la guerrilla con una cierta aurea de política, ¿no? Quieren también tener una legitimidad política y demostrar en sus zonas quién manda. Sí, yo pienso que los dos finalmente es una demostración de poder, cada uno con un objetivo distinto. Senador Navarro, ¿cuál es su opinión? Bueno, primero de todo, creo que la versión que dice que están respondiendo a la muerte de Pablito parece que es la que mejor explica la reacción de las autodefensas, bueno, como se llamen,
el clan del Golfo. La muerte de Pablito, pues él era un jefe muy importante de esa organización, y yo creo que es una respuesta que se están dando con una estrategia que es absolutamente execrable de pagar por matar policías. Y en el caso del ELN sí, está mejorando, como se está negociando sin cese del fuego en medio del conflicto, pues están tratando de demostrar que son fuertes para mejorar su posición negociadora, pero ni los unos ni los otros tienen la más mínima razón. ¿Cómo vamos a entender que de alguna manera matar policías pagándole 2 millones de pesos, como lo hizo Pablo Escobar, puede ser una cosa que tenga alguna suma de ser lógico? Esto lo que hace es cerrar la solidaridad colombiana con nuestra fuerza pública. Senador, ¿usted cree que un proceso de paz con el ELN debe continuar en medio de esta amenaza? Por ejemplo, este plan pistola que amenaza y genera inclusive temor en algunos sectores de la policía. Mi opinión es que el ELN debería haber hecho un cese del fuego unilateral desde el principio. Debería haber tomado la iniciativa, no ponerse en ese pulso de que tiene que ser bilateral o nada. Porque si una guerrilla va a dejar las armas y si se va a incorporar a la vida civil, tiene que ganarse el apoyo de los ciudadanos. Su fuerza va a ser en los votos que consigan. Nosotros lo hicimos así en el año 1989, una cese al fuego unilateral que rápidamente se convirtió en bilateral. Pero ellos siguen en la tercera de decir que si no es bilateral, entonces nada, y que ellos van a demostrar fuerza como lo están haciendo de manera absolutamente equivocada. Salud, ¿qué opina usted de este punto? ¿Cree que debe seguir este proceso de paz en medio de estas condiciones en las cuales se está dando? Se lo pregunto específicamente en el caso del ELN. Yo creo que no va a haber ninguna posibilidad que el gobierno se levante de la mesa. Es una mesa, además, el país terminó cansado, hastiado del proceso con las FARC y nadie le presta la más mínima atención. Es decir, es un proceso que casi se lleva a la sombra porque a nadie le interesa. Pero yo sigo pensando que es una falta clarísima, una demostración clarísima de la falta de voluntad. Y una cosa más, es la demostración de que son iguales. Unos criminales que se llaman ELN y que se las dan de político, de organización con legitimidad para existir por una lucha que no defienden, según ellos, al pueblo, pero no defienden más que a ellos mismos. Y los gaitanistas, yo me pregunto, los policías que se mueren, ¿qué diferencia hay para las viudas el que los haya matado un sicario gaitanista o un sicario del ELN? Si hay una demostración en estos momentos de que son iguales, de que los criminales son iguales, que da igual si se pone una cosa que ponga el ELN o se pone una cosa que ponga, como llevan ya también brazaletes, que los he visto yo, gaitanistas, autodefensas gaitanistas, ¿qué diferencia hay? Son lo mismo. Entonces, unos buscan estar un día en una mesa de negociación y otros buscan hacerse fuertes en una mesa de negociación. Pero para los muertos, da igual de dónde sacan las balas. Y demuestran que son igual de criminales. No tienen ninguna justificación política. No habría que darles ningún vestimento político, ni a unos ni a otros. Son criminales, narcotraficantes, se alimentan del narcotráfico, de las vacunas y de la explotación ilegal del oro. No más. Salud, ¿usted asegura que en el caso del Clan del Golfo están buscando potenciarse de alguna manera a futuro o en algún momento llegar como actores políticos a una negociación con el gobierno? En algún momento se hablaba que tal y como fue negociado ese modelo de paz que logró acordar el presidente Juan Manuel Santos con las FARC, esto iba a fomentar nuevas violencias. ¿Esto es ejemplo de ello, teniendo en cuenta que quizás esperan unos beneficios similares a los que tuvo las FARC cuando asesinaba y hoy actúa prácticamente como una agrupación política? Bueno, digamos que el ELN y los gaitanistas no están en toda Colombia, están en zonas que tienen unos recursos económicos de los que pueden financiarse. Es decir, ellos no están en zonas donde hay agricultores pobres, están en zonas de narcotráfico, en zonas de minería ilegal y en zonas, por ejemplo, el ELN, donde pueden extraer dinero pues, de los secuestros y del tubo, digamos, del tubo del petróleo, del oleoducto. Pero yo creo que un proceso de paz no necesariamente genera más violencia, porque los paramilitares se desmovilizaron y no hubo más violencia. Lo que sí te demuestra es que las violencias es lo mismo. Es decir, es que no hay ninguna diferencia entre el ELN y los gaitanistas. Unos pueden ser más mafiosos, como pueda ser a lo mejor, no tienen un origen político, que de pronto sí tuvieron los del ELN, pero es que porque tú naciste en el 1964 con un origen político, no justifica que sigas existiendo, asesinando como si fueran patos a los policías, con un problema adicional. En Colombia no pasa nada.
En Colombia, en Estados Unidos, tú matas a un policía y tienes unas consecuencias graves. Aquí no pasa nada. Aquí hemos visto que casi matan a un policía dentro de un autobús en Bogotá y el juez lo deja libre al señor que casi lo mata. Es decir, aquí no vale, la vida de un policía no vale nada, vale menos que un celular o lo mismo que un celular. No vale nada. Entonces es también una lástima para ellos, una demostración que estos crímenes nadie los va a pagar. El ELN no los va a pagar. Y los gaitanistas, si detienen a alguno, a lo mejor, pero casi nunca encuentran al culpable. Entonces, es muy triste porque, ya digo, es la demostración de que el ELN no es sino una banda criminal que pretende revestir sus crímenes de una legitimidad política que no tiene.